O sea que ese tema de los derechos humanos lo discutimos con el que sea y donde sea. Y en lo que tengan la razón se la daremos. Pero lo que más disfrutaba es cuando me decían que, hablando de los derechos políticos, en Cuba nada más hay un partido. Y yo contestaba, sí, igual que ustedes, tienen un solo partido. Y el americano contesta, no, nosotros tenemos dos. Y como si yo no lo supiera, me dicen sus nombres, demócratas y republicanos. Correcto, eso es correcto. Eso es igual que si en Cuba tuviéramos dos partidos, Fidel dirige uno y yo el otro. Seguro que Fidel va a decir, yo quiero dirigir el comunista. Yo diré, bueno, yo dirigiré el otro. No importa el nombre. Bien. Pues nosotros, como expresábamos aquí, éramos tres organizaciones. 26 de julio, el Partido Socialista Popular y el Directorio Revolucionario. Podíamos haber hecho tres partidos, pero todos coincidieron en la necesidad de unirse para hacer un solo partido, fusionar sus respectivos órganos de prensa para ser más fuertes. Y todos sus dirigentes tuvieron una magnífica actitud en dar ese paso y decisiva actitud. ¿Por qué vamos a dividirnos ahora? Lo que sí tiene que ser un partido muy democrático, que es lo que aspiramos también, y que se pueda discutir, con profundidad y entera libertad cualquier problema. La propia CTC, los obreros se tienen que unir para ser más fuertes. En cualquier agencia de prensa occidental que usted lea algo que haga referencia a nuestra central de trabajadores cubanos, añade entre paréntesis, única, como si eso fuera un delito. Pero ellos quieren modelar al mundo, ellos. Ya saben a quiénes me refiero, a los Estados Unidos y a todos los que lo acompañan, a ajustar el mundo a sus conveniencias. Es lo que quieren hacer. Y de ahí que debemos estar alerta, más que nunca, hoy más que nunca. Ellos mismos lo han dicho. 50 años de bloqueo no dio resultado y no pudimos aislar a Cuba. Por el contrario, estábamos corriendo riesgo de quedarnos aislados nosotros en América Latina. Hay que cambiar eso porque no dio resultado. ¿Y por qué lo van a cambiar? Por otros métodos. Y más difíciles de combatir. De ahí la importancia de estas cuestiones que ustedes deben estar suficientemente claras en nuestras mentes y en nuestro pueblo. Bien, vamos a continuar con orden. Quiero empezar con el párrafo este que dice que son conceptos que no deben prestarse a la confusión ni hoy ni nunca. Si lograran algún día fragmentarnos, sería el comienzo del fin. En nuestra patria, de la revolución, el socialismo y la independencia nacional,
forjado con la resistencia y el sacrificio de varias generaciones de cubanos que se remontan a 1868. La existencia de un partido único presupone estimular el más amplio y sincero intercambio de opiniones, tanto dentro de la organización partidista como en su vínculo en la base con los trabajadores y la población. El partido está obligado a potenciar y perfeccionar de manera permanente nuestra democracia, para lo cual es imprescindible superar definitivamente la falsa unanimidad, el formalismo y la simulación. El partido está en el deber de favorecer y garantizar la participación cada vez mayor de la ciudadanía en las decisiones fundamentales de la sociedad. No tenemos ningún miedo a opiniones distintas ni a las discrepancias, pues solo la discusión franca y honesta de las diferencias entre los revolucionarios nos conducirá a las mejores decisiones. Sabemos que el partido y la revolución cuentan con el apoyo mayoritario del pueblo. Es un hecho que nadie puede negar. No obstante, no ignoramos que en determinados sectores de la población existen manifestaciones de falta de compromiso y desinterés por los asuntos de la vida política y que se mantienen opiniones negativas sobre la ejemplaridad de algunos militantes y cuadros, así como su desvinculación de nuestro pueblo. Se ha verificado en el periodo más reciente un crecimiento de las acciones enfiladas a fomentar valores de la sociedad de consumo, la división, la apatía, el desaliento, el desarraigo y la falta de confianza en la dirección de la revolución y el partido, sembrando una matiz de opinión que trata de mostrarnos como una sociedad sin futuro. Se estimula la inmigración ilegal y desordenada de jóvenes y de especialistas de diversos sectores al amparo de la Ley de Ajuste cubano, la política de pie seco, pie mojado y el programa de parol, o sea, el permiso para residir en los Estados Unidos otorgado con absoluta rapidez para nuestros médicos, los que prestan servicio en el exterior, cuestiones a las que me referiré más adelante. En estas circunstancias se impone fortalecer una labor preventiva inteligente, firme y sistemática, y elevar las exigencias y el control por parte de los órganos encargados del enfrentamiento a la subversión político-ideológica, así como levantar la combatividad de los militantes, la vigilancia en los centros de trabajo y la labor ideológica con las nuevas generaciones, potenciando el insustituible papel de la familia y la escuela. Potenciando el insustituible papel de la familia y la escuela. Se ha avanzado en las acciones dirigidas a forjar una cultura comunicacional en el país y disminuyeron las manifestaciones de secretismo. Sin embargo, continúan presentándose vacíos informativos e interpretaciones erróneas a causas de que todavía no es suficiente la divulgación de la marcha del proceso de actualización y la implementación de las políticas aprobadas. La influencia de nuestra realidad de las complejidades del mundo en que vivimos, la política de hostilidad y acoso, las acciones dirigidas a introducir plataformas de pensamiento neoliberal y de restauración capitalista, apoyada por una perversa estrategia de subversión político-ideológica que atenta contra la esencia misma de la revolución y la cultura cubana,
la historia y los valores que en ella se han forjado, la innegable existencia de problemas acumulados en la sociedad, a lo que se suman el propio proceso de implementación de los lineamientos y los profundos cambios en que nos encontramos inmersos, así como el nuevo escenario en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, son hechos que imponen elevados desafíos al trabajo ideológico. Esos programas van dirigidos hacia los sectores que el enemigo identifica como los más vulnerables y abarca a los jóvenes, la intelectualidad, los trabajadores asociados a las formas no estatales de gestión y las comunidades con mayores dificultades materiales y económicas. A la par que salvaguardamos en el pueblo la memoria histórica de la nación y perfeccionamos la labor ideológica diferenciada, con especial énfasis hacia la juventud y la niñez, debemos afianzar entre nosotros la cultura anticapitalista y antiimperialista, combatiendo con argumentos, convicción y firmeza las pretensiones de establecer patrones de la ideología pequeña burguesa, caracterizada por el individualismo, el egoísmo, el afán de lucro, la banalidad y la exacerbación del consumismo. El mejor antídoto contra las políticas de subversión consiste en trabajar con integralidad y sin improvisación, hacer bien las cosas, mejorar la calidad en los servicios a la población, no dejar acumular problemas, reforzar el conocimiento de la historia de Cuba, la identidad y cultura nacionales, enaltecer el orgullo de ser cubano y propagar en el país un ambiente de legalidad, defensa del patrimonio público, de respeto a la dignidad de las personas, los valores y la disciplina social. El desarrollo de la economía nacional, junto a la lucha por la paz y la firmeza ideológica, constituyen las principales misiones del partido. Repito, el desarrollo de la economía nacional, junto a la lucha por la paz y la firmeza ideológica, constituye las principales misiones del partido. La economía sigue siendo la asignatura pendiente fundamental y la labor político-ideológica es un asunto permanente vinculado íntimamente con la batalla económica, pues asegura la participación consciente, activa y comprometida de la mayoría de la población en el proceso de actualización del modelo económico y social. En materia de la política de cuadros también se avanzó, aunque no nos damos por satisfechos. Se han dado pasos importantes en la preparación y recalificación de los cuadros partidistas, estatales, gubernamentales y empresariales, aunque se requiere insistir en la preparación específica para el desempeño de los cargos asignados. No desconocemos la influencia negativa que representan en esta esfera factores objetivos y subjetivos, como el ya mencionado fenómeno de la pirámide invertida, que favorecen la fluctuación de los cuadros y la falta de motivación para comprometerse con las misiones encomendadas. Grandes potencialidades se pierden a causa del inadecuado trabajo con las reservas de cuadros y por la débil influencia
de los responsables en el proceso de selección y formación de la cantera, lo cual propicia que personas sin compromiso y ética sean promovidos a responsabilidades vinculadas al control y disposición de recursos materiales y financieros, creando el caldo de cultivo para la corrupción y otras ilegalidades e indisciplina. Al propio tiempo, se ha incrementado progresiva y sostenidamente la promoción de mujeres, jóvenes, negros y mestizos a cargos de dirección, sobre la base del mérito de su tránsito gradual por diferentes responsabilidades y las condiciones personales. No obstante, tampoco nos sentimos complacidos con los resultados alcanzados, porque persisten viejos hábitos y prejuicios que conspiran contra la política de cuadro del partido. Deberá proseguirse sin tregua el combate contra cualquier vestigio de racismo que obstaculice o frene el ascenso a cargo de dirección de los negros y mestizos, cuyo peso específico en el total de la población cubana ha seguido elevándose de censo en censo. Para consolidar los resultados en esta importante y justa política de la revolución, es preciso trabajar con sistematicidad, previsión e intencionalidad. Una cuestión de esta trascendencia no puede quedar a merced de la generación espontánea o la improvisación. La cantidad de mujeres en cargos decisorios aumentó, poquito, pero aumentó en cargos donde se decide, es lo que ellas llaman cargos decisorios, ¿no es así? Es decir, que aumentó, pero las cifras todavía no expresan el potencial de que disponemos, ya que son mujeres el 49% de la masa de trabajadores en el sector estatal civil y el 66,8% de la fuerza de mayor calificación técnica y profesional del país, el 66,8%. Sin embargo, solo están ocupados por mujeres el 38%. De los cargos en los órganos del Estado, organismos del gobierno, entidades nacionales, consejos de la administración y organizaciones superiores de dirección empresarial. Me atengo a la más estricta verdad cuando afirmo, sobre la base de mi experiencia en tantos años de revolución, que las mujeres, por lo general, son más maduras y mejores administradoras que los hombres. Por ello, aunque reconozco el progreso alcanzado, considero que bajo la dirección del partido debe proseguir elevándose la promoción de nuestras combativas féminas, especialmente en los cargos decisorios de la nación. En el informe central del sexto Congreso me referí a la necesidad de acometer paulatinamente, sin precipitaciones ni improvisaciones, la creación de una reserva de cuadros debidamente preparadas, con suficiente experiencia y madurez para asumir las nuevas y complejas tareas de dirección en el partido, el Estado y el Gobierno. También expresé la conveniencia y necesidad
delimitar a un máximo de 2 periodos consecutivos de 5 años el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales que determinará acuerdos del Comité Central en el caso del partido y las organizaciones de masa y nuestro Parlamento en lo que respecta al Estado y al Gobierno. Considero que en este asunto, y esto es entre otras cosas para defender a los jóvenes, que veo que aquí hay bastante, o la mayoría, no aquí. Considero, no tengo ningún asunto personal a ellos, estoy como ellos, tengo 85 años, soy uno de los más viejos, no tanto como Machado, que es el veterano mayor, yo creo. Considero que en este asunto de significación estratégica también se ha avanzado. Si bien los próximos 5 años, por razones obvias, serán definitorios y debemos introducir límites adicionales en la composición de los organismos superiores del partido, es decir, el Comité Central, el Secretariado y el Buró Político. Proceso de tránsito que se debe ejecutar y concluir con la celebración del próximo Congreso. Es un quinquenio de tránsito para no hacer las cosas corrientes, ni quítate tú para poner este que tiene 10 años menos, etcétera. Atrasos tenemos. Y lo que queremos hacer con eso precisamente es que eso fluya con naturalidad y debe estar bien precisado en las leyes o regulaciones que se establezcan. Y además, para los que ya tengan edad provecta, puedan descansar un poco, si les queda fuerza todavía, cuidar nietos, llevarlos a la escuela, leer tantos libros que tenemos almacenados que no hemos podido leer, por tener que leer tantos documentos oficiales y por lo regular larguísimos innecesariamente. Proponemos establecer 60 años como edad máxima para ingresar en el Comité Central del partido. Se podría establecer en cualquier otro momento también tener suplentes en el Comité Central más jóvenes todavía. Todas esas cosas se pueden hacer. La cuestión es tener un método, un camino, un proyecto para que las cosas nunca nos sorprendan y evolucionen con naturalidad. En este caso, los ingresos deben ser ya a partir del futuro con menos de 60 años. Es decir, que el que esté por ahí, que tenga 75, sabe que no va a ingresar en el próximo. Puede ser militante, puede ocupar cargo. Mira qué seriedad, o sea, qué silencio ha provocado este tema. No crean algunos porque no se puede estar en un nivel de dirección del país. Ya no puedo hacer nada. Estaba bromeando con eso de los niños y los nietos que también hay que atenderlos. Pero la experiencia de algunos países nos ha demostrado que eso no es positivo nunca. Nunca es un secreto a voces. Nunca olviden aquel caso ya al final de la etapa de la Unión Soviética, la cual estimamos y queremos como siempre, que en un solo año, en unos 12 meses, murieron 3 primeros secretarios del Comité Central.
sea que proponemos establecer 60 años como edad máxima para ingresar al Comité Central y hasta 70 años para desempeñar cargo de dirección en el partido, lo cual, sumado a la limitación de hasta 2 periodos consecutivos para ocupar responsabilidades políticas, garantizará desde la base el rejuvenecimiento sistemático en todo el sistema de cargos partidistas. Y repito que después habrá que regularlo con precisión porque hay quien tenga 75, 80 años y sirva para hacer una actividad importante, pero no una actividad de dirigente importante, por razones obvias y por la propia experiencia con la que le estamos hablando. Como es lógico, de resultar aprobada esta propuesta por el Congreso, se introducirían las modificaciones correspondientes en los estatutos del partido. Pensamos que esa misma política debe ser aplicada en las instituciones estatales, gubernamentales y las organizaciones de masas. En mi caso, no es un secreto que en el 2018 concluirá el segundo mandato consecutivo como presidente de los consejos de Estado y de Ministros y cederé esas responsabilidades a quien sea elegido. Estas modificaciones en materia de plazos y edades, límites para el desempeño de cargos de dirección, deberán fijarse en la Constitución de la República, que nos proponemos reformar en los próximos años, considerando las importantes transformaciones asociadas a la actualización del modelo económico y social y su conceptualización. O sea, en la Constitución hay que reflejar todo esto que vamos haciendo. En el momento que ya estén los que deban ser recogidos en la misma, listos y sobre todo discutidos con la población y votados en referéndum. La Constitución vigente, aprobada en referendo popular en 1976, hace 40 años, y reformada parcialmente en 1992 y en el 2002, responde a circunstancias históricas y condiciones económicas sociales que han ido cambiando con el decursar del tiempo y la propia implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. El proceso de reforma, que previamente deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional en correspondencia con sus facultades constituyentes, prevé una amplia participación popular, incluyendo la realización de un referendo constitucional. Esta será una oportunidad para ajustar en nuestra Carta Magna otras cuestiones que requieren del amparo constitucional. Debo resaltar que en el alcance de estos cambios constitucionales propondremos ratificar el carácter irrevocable del sistema político y social refrendado en la actual Constitución, que incluye el papel dirigente del Partido Comunista de Cuba en nuestra sociedad. Y que en la actual Constitución es el número 5. ¿No es así? No me digan que no se sabe en la Constitución. En el 5. Y en el 5 debe quedarse. Si es posible. Dedicaré
alguna reflexión al tema de la defensa. Breve. Al hacerlo, es propicio recordar las palabras de Fidel en el informe central al primer Congreso cuando expresó, cito, mientras exista el imperialismo, el partido, el Estado y el pueblo, les prestarán a los servicios de la defensa la máxima atención. La Guardia Revolucionaria no se descuidará jamás. La historia enseña con demasiada elocuencia que los que olvidan este principio no sobreviven al error. La doctrina de la guerra de todo el pueblo constituye el fundamento estratégico de la defensa del país y define que cada cubano conozca y disponga de un medio, un lugar y una forma de lucha contra el enemigo bajo la dirección del partido, en un sistema político, militar y económico único de preparación y realización de la guerra. Si el agresor intentara ocupar a Cuba, tendría que enfrentar a millones de cubanas y cubanos en un mortal avispero, sin frente, retaguardia, ni flanco, ni descanso tampoco, día y noche. Como hacemos cada 4 años desde 1980, planificamos desarrollar en noviembre próximo el ejercicio estratégico Bastión 2016, con el objetivo de actualizar y ejercitar a los dirigentes, jefes y órganos de dirección y de mando en la conducción de las acciones previstas en los planes defensivos del país. Esta actividad, como es tradicional, concluirá con la celebración, un fin de semana, de 2 días nacionales de la defensa con masiva participación popular. Unos días después, el 2 de diciembre, arribaremos al 60 aniversario del desembarco del Granma, fecha que marca la fundación de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias y que conmemoraremos con una revista militar dedicada al compañero Fidel en su 90 cumpleaños. En sus 90 cumpleaños y a nuestra aguerrida juventud, que participará con un impresionante y compacto bloque que cerrará el desfile como heredera y continuadora de las glorias combativas del pueblo cubano a lo largo de su historia. Compañeras y compañeros, desde el 6º Congreso se han producido numerosos acontecimientos y cambios sustanciales en la arena internacional. Han pasado 15 meses desde que anunciamos simultáneamente con el presidente Barack Obama la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos sobre la base de la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos y el respeto absoluto a nuestra independencia. Horas antes de esa locución se había cumplido la promesa de Fidel al pueblo al completarse el regreso a la patria de los 5 héroes.
Llegamos a ese momento gracias a la heroica resistencia y sacrificio del pueblo cubano y su lealtad a los ideales y principios de la revolución, que contó con el decisivo apoyo de la solidaridad internacional puesta de manifiesto en múltiples eventos y en las organizaciones internacionales, en particular las abrumadoras votaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el bloqueo. El mapa político de nuestra América había cambiado bajo el influjo de los avances de las fuerzas políticas de izquierda y movimientos populares que contribuyeron al progreso de la integración regional, simbolizado en la Constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en diciembre de 2011. Todo ello había colocado a los Estados Unidos en una situación de aislamiento insostenible en el hemisferio y puso en crisis al llamado sistema interamericano, como se hizo evidente en el reclamo del cese del bloqueo y contra la exclusión de Cuba de en la sexta cumbre de las Américas de Cartagena en el 2012. Por otra parte, se venían produciendo cambios en la sociedad norteamericana y la emigración cubana a favor de la modificación de la política de Estados Unidos hacia Cuba. En abril del pasado año, asimismo, a la séptima cumbre de las Américas, asistimos a la séptima cumbre de las Américas en Panamá con la frente en alto. No es necesario repetir aquí las consideraciones expuestas en aquella ocasión. A lo largo del periodo transcurrido desde el 17 de diciembre de 2014, se han constatado resultados concretos en el diálogo y la cooperación entre Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto hace más de medio siglo continúa vigente, con incuestionables efectos intimidatorios de alcance extraterritorial. Aunque reconocemos la posición del presidente Obama y altos funcionarios de la administración contra el bloqueo y los repetidos llamados al Congreso en interés de eliminarlo. Las medidas anunciadas poco antes de su visita a La Habana para introducir algunas modificaciones en la aplicación del bloqueo a partir de la utilización de facultades ejecutivas que posee son positivas, pero no suficientes. Como expusimos en el encuentro de ambos presidentes en la prensa, para avanzar hacia la normalización de relaciones, deberá eliminarse el bloqueo que provoca privaciones a nuestra población y constituye el principal obstáculo para el desarrollo económico del país, y devolverse el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo, en contra de la voluntad del gobierno y el pueblo cubano. Asimismo, debieran suprimirse los programas dirigidos a cambiar el sistema político, económico y social que escogimos soberanamente, entre otras políticas lesivas aún vigentes. La política migratoria continúa siendo utilizada como un arma contra la revolución. Se mantienen en vigor la ley de ajuste cubano, la política de pies secos, pies mojados y el programa de parol para profesionales médicos cubanos que estimulan la inmigración ilegal e insegura y buscan despojarnos de personal calificado. Estas prácticas
no se corresponden con el declarado cambio de política hacia Cuba y generan dificultades a terceros países. No son pocas las declaraciones de funcionarios del gobierno norteamericano que, al reconocer el fracaso de la política contra Cuba, no disimulan al afirmar que los propósitos son los mismos y solo se modifican las formas. Tenemos la voluntad de desarrollar un diálogo respetuoso y construir un nuevo tipo de relación con Estados Unidos, como la que nunca antes ha existido entre ambos países, porque estamos convencidos de que ello solo puede reportar beneficios mutuos. No obstante, es preciso reiterar que no debe pretenderse que para lograrlo Cuba renuncie a los principios de la revolución, ni realice concesiones inherentes a su soberanía e independencia, ceda en la defensa de sus ideales, ni tampoco en el ejercicio de su política exterior, comprometida con las causas justas, la defensa de la autodeterminación de los pueblos y el tradicional apoyo a países hermanos. Como establece la Constitución de la República, las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera. Es largo y complejo el camino hacia la normalización de los vínculos bilaterales y avanzaremos en la misma medida en que seamos capaces de poner en práctica el arte de la convivencia civilizada, o lo que es lo mismo, aceptar y respetar las diferencias que son y serán numerosas y profundas. No hacer de ellas el centro de nuestra relación. En su lugar, concentrarnos en lo que nos acerca y no en lo que nos separa, promoviendo el beneficio de ambos países. Las relaciones con los Estados Unidos históricamente han representado un desafío para Cuba, por su permanente pretensión de ejercer su dominación sobre nuestra nación y la determinación de los cubanos de ser libres e independientes, sin importar los peligros a enfrentar ni el precio que tengamos que pagar. La unidad del pueblo en torno al partido, su profundo patriotismo y cultura política, que nos permitieron enfrentar la política de agresión y hostilidad, servirá de escudo para vencer cualquier intento de socavar el espíritu revolucionario de los cubanos. Este será un reto, en especial para los más jóvenes, a quienes el partido reconoce como continuadores de la obra revolucionaria y de las convicciones patrióticas de sus abuelos y padres. Agradecemos el apoyo que durante todos estos años hemos recibido de la comunidad internacional, partidos y movimientos políticos, organizaciones sociales, intelectuales, académicos, religiosos, artistas, líderes sindicales, campesinos y estudiantiles, amigos solidarios que desde todas las partes del mundo nos han acompañado en nuestra lucha. Sabemos que podremos seguir contando con ellos
en la batalla por construir un mundo mejor. A todos les ratificamos que siempre tendrán el apoyo incondicional y solidario de la Cuba eternamente revolucionaria e internacionalista. América Latina y el Caribe se encuentran bajo los efectos de una fuerte y articulada contraofensiva imperialista y oligárquica contra los gobiernos revolucionarios y progresistas en un contexto complejo marcado por la desaceleración de la economía que ha impactado negativamente en la continuidad de las políticas de desarrollo e inclusión social y las conquistas alcanzadas por los sectores populares. Esa acometida reaccionaria utiliza métodos y tecnologías propias de la nueva doctrina de la guerra no convencional, especialmente en el terreno de la comunicación y la cultura, sin descartar acciones desestabilizadoras y golpistas. Esta política está dirigida principalmente contra la hermana República Bolivariana de Venezuela y se ha intensificado en los últimos meses en Bolivia, Ecuador, Brasil, así como en Nicaragua y El Salvador. Recientes reveses de gobiernos de izquierda en el hemisferio son utilizados para anunciar el cierre de un ciclo histórico progresista, abrir paso al retorno del neoliberalismo y desmoralizar a las fuerzas y partidos políticos, movimientos sociales y clases trabajadoras, lo que deberemos enfrentar con más unidad y mayor articulación de las acciones revolucionarias. Abrigamos la firme convicción de que el pueblo venezolano defenderá el legado del querido compañero Hugo Chávez Frías e impedirá el desmantelamiento de los logros alcanzados. A la revolución bolivariana y chavista, al presidente Maduro y su gobierno, a la Unión Cívico-Militar del pueblo venezolano, le ratificamos nuestra solidaridad y compromiso y el resuelto rechazo a las pretensiones de aislar a Venezuela mientras se dialoga con Cuba. Demandamos que se respete la soberanía e independencia de los estados y cesen los actos de injerencia en los asuntos internos. Al propio tiempo, reafirmamos el apoyo decidido a todos los gobiernos revolucionarios y progresistas, encabezados por líderes prestigiosos, cuyas políticas económicas y sociales han llevado justicia, dignidad, soberanía y beneficios tangibles a las grandes mayorías de la región más desigual del planeta. Se renuevan también los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados para socavar la unidad y el proceso de integración regional, frustrar el avance de la CELAC, del ALBA, UNASUR y otros, mediante una supuesta reforma del sistema interamericano, en particular de la OEA, así como se otorga mayor protagonismo a otros esquemas afines a sus intereses hegemónicos. No olvidaremos jamás que la OEA, Organización de Estados Americanos fundada por los Estados Unidos allá a finales de la mitad del siglo pasado, al inicio de la Guerra Fría, que la OEA solo ha servido a intereses contrarios a los de nuestra América. Esa organización
justamente calificada como Ministerio de Colonias de Estados Unidos por el canciller de la dignidad, el compañero Raúl Roa García, fue la que sancionó a Cuba y estuvo dispuesta a dar apoyo y reconocer un gobierno títere si se hubiera consolidado la invasión mercenaria de Playa Girón. Es interminable la lista de su accionar contra la naciente revolución cubana y otros gobiernos revolucionarios y progresistas. A pesar de que nunca hemos estimulado a otros países para que abandonen dicha organización, sí debo reiterar lo expresado en Brasil hace ya unos años, parafraseando a José Martí, de que antes de que Cuba regrese a la OEA, se unirá el Mar del Norte al Mar del Sur y nacerá una serpiente de un huevo de águila. Es indispensable continuar avanzando en la consolidación de la CELAC como mecanismo de concertación política genuinamente latinoamericano y caribeño, basado en el concepto de la unidad en la diversidad. La proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada por los jefes de Estado y Gobierno durante la segunda cumbre celebrada en La Habana, mantiene plena vigencia y sus principios deben regir las relaciones entre nuestros estados y también a nivel internacional. Mantendremos nuestros esfuerzos como hasta ahora para alentar el proceso de paz en Colombia. Es invariable el tradicional apoyo de Cuba a los esfuerzos de la República Argentina para recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo de Puerto Rico y su aspiración a alcanzar la autodeterminación y la independencia, al igual que rechazamos cualquier forma de colonialismo. Proseguiremos abogando actualmente desde la presidencia de la Asociación de Estados del Caribe la plena integración regional y la defensa de los legítimos intereses de las naciones caribeñas en materia económica y ambiental y en apoyo a su justa demanda de compensación por las terribles consecuencias de la esclavitud y el colonialismo. Seguiremos otorgando especial prioridad a nuestra cooperación con Haití. Los pueblos hermanos del tercer mundo que se esfuerzan por transformar la herencia de siglos de dominación colonial saben que siempre contarán con la solidaridad y apoyo de Cuba y que continuaremos cumpliendo los compromisos de cooperación sobre la base de compartir lo que tenemos, no lo que nos sobre. Una confirmación de ello fue la participación heroica del personal médico cubano en la lucha contra el ébola, que concitó reconocimiento universal. Seguiremos priorizando el desarrollo multifacético de las relaciones con todos los amigos y socios que nos han acompañado durante estos años y mantendremos el intercambio de experiencias con los partidos y gobiernos de los países socialistas. Al mismo tiempo, reiteramos la política de nuestro partido
de desarrollar relaciones con todas las fuerzas y movimientos políticos legítimos, independientemente de su signo ideológico. La próxima firma del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la Unión Europea, que entraña la eliminación de la injerencista posición común y la positiva evolución de los vínculos bilaterales con sus Estados miembros, son factores que contribuyen a la conformación de un clima propicio para el desarrollo de una interrelación mutuamente ventajosa en este importante bloque de naciones. A ello se une el reciente acuerdo alcanzado con el Club de París, que permitirá normalizar las relaciones con la comunidad financiera internacional. La visita a Cuba el pasado año del Papa Francisco, sus prédicas en favor de la paz y la equidad, la erradicación de la pobreza, la defensa del medio ambiente y sus análisis sobre las causas de los principales problemas que afectan a la humanidad, contribuyeron al avance de los vínculos entre la Santa Sede y Cuba, en el marco del 80 aniversario de su establecimiento. El histórico encuentro en La Habana del Papa Francisco y el patriarca Kirill el pasado mes de febrero nos honró profundamente y permitió reiterar el compromiso de Cuba con la preservación de la paz y la promoción del diálogo a nivel internacional. Son cada vez mayores las amenazas a la paz y la seguridad internacionales que se derivan del intento del imperialismo norteamericano de imponer su posición hegemónica frente a los cambios en el equilibrio mundial, de la filosofía de usurpación y control de recursos naturales estratégicos, que se evidencian en el creciente carácter ofensivo y agresivo de la doctrina militar de la OTAN y en la proliferación de guerras no convencionales con el pretexto del enfrentamiento al terrorismo internacional, la agudización de sus contradicciones con Rusia y China y el prestigio de un conflicto y el peligro de un conflicto bélico de dimensiones incalculables en el Medio Oriente. Como advertimos muy tempranamente, la expansión de la OTAN hacia la frontera con Rusia ha provocado grave peligro a la paz y la estabilidad, lo cual se agrava por la aplicación de arbitrarias e injustas sanciones unilaterales contra ese país. La situación en Siria, a causa de la intervención extranjera, ha tenido un saldo de cientos de miles de vidas y enorme destrucción. Confiamos en la capacidad del pueblo y del gobierno sirios para encontrar una solución pacífica que preserve la independencia y la integridad territorial de esa nación. Las oleadas de refugiados hacia Europa conmueven la conciencia de la humanidad. Son consecuencia de la intervención foránea, las guerras provocadas desde el exterior y el propio subdesarrollo, poniéndose de manifiesto el doble rasero y la hipocresía en el tratamiento de los derechos humanos, el aumento de la xenofobia, el racismo y la discriminación de los inmigrantes, así como el reforzamiento de fuerzas neofascistas.
Mantenemos nuestra tenaz oposición al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y del que hemos sido víctimas desde el mismo triunfo de la revolución. Condenamos la ocupación por Israel de los territorios palestinos y de otros países árabes, sin cuya solución no se alcanzará una paz duradera en esa región. Reiteramos nuestra solidaridad con la República Árabe Saharaui Democrática en la lucha contra la ocupación de su territorio. La desfavorable situación económica internacional, marcada por el agravamiento de la crisis sistémica mundial y las tendencias recesivas de las principales economías, hacen más vulnerable y precaria la situación de los países del tercer mundo. Se acentúan las injusticias y la irracionalidad del orden económico internacional que es indispensable sustituir, y se pone de manifiesto la necesidad de construir una nueva arquitectura financiera internacional. Consideramos que mientras ello no ocurra, serán inviables los objetivos proclamados en materia de desarrollo sostenible e inclusión social en la Cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. De igual modo, creemos que el marco de cooperación acordado tras la Cumbre de París sobre el cambio climático continúa siendo limitado por la persistencia e imposición de patrones irracionales de producción y consumo, incompatibles con la preservación de la especie humana. La falta de voluntad política de las naciones industrializadas impide establecer compromisos efectivos en cuanto al financiamiento y la transferencia de tecnología a tono con el concepto de responsabilidades comunes, pero no diferenciadas. En las complejas circunstancias de nuestra región y del mundo, la política exterior de la Revolución Cubana se mantendrá fiel a los principios originales que hemos defendido en las coyunturas más difíciles y ante las más graves amenazas y desafíos. Finalmente, compañeras y compañeros pacientes, o con mucha paciencia, no son pacientes, tenemos por delante intensas jornadas de labor en este Congreso, convencidos de que será un evento histórico y fructífero, del cual emanen las direcciones principales de nuestro trabajo en pos de la consecución de una nación soberana, independiente, socialista, próspera y sostenible. Muchas gracias.